Broadcasting live worldwide. Welcome. Are you ready? Welcome. Señoras y señores, welcome a Diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenido a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host, Luis Otero, agradecido con todos los miles y miles de oyentes que nos escuchan alrededor de todo el mundo. Les agradezco a todos ustedes por siempre sacar el tiempo. Síganos en todas las redes sociales, @THE de Luis Otero, dialogoconotero.com, para que vayan al website y escuchen el podcast. Más de 29 plataformas alrededor del mundo, iHeartRadio.com, el iHeartRadio app, Tuning Radio app, Stitcher app, Spotify, Apple. Vayan a Apple y escriban su review. Les agradezco a todos los miles que nos están escuchando. Audacy, vayan a Audacy también, tremenda plataforma, se la sugiero, y todas las adicionales, todas las plataformas adicionales en las cuales estamos, en todos los devices de Alexa y Echo del mundo. Tienen que decir de Luis Otero Podcast, le pueden decir Alexa, can I listen to The Luis Otero Podcast? Y básicamente así va a aparecer el podcast de Diálogo con Otero con el último episodio. Así que nuevamente agradecido con todos ustedes. El programa de hoy va a estar súper cool. El invitado de hoy que yo tengo es un podcaster puertorriqueño, un podcaster puertorriqueño radicado en el estado de Virginia, editor y propietario y fundador de Desde Tu Línea, portal de noticias lleno de mucha información. El tipo es un fanático del baloncesto, del soccer, un tipo que está bien cerca del pulso de un montón de ligas y disciplinas deportivas. Para mí es un gran placer tener en el podcast de Diálogo con Otero, y vamos a tener un diálogo súper cool. Vamos a saber de su podcast, pero vamos a hablar de un montón de otras cosas más que están pasando en el mundo. Para mí es un gran placer tener el fundador y editor y host de Tu Línea, el gran Luis Rodríguez. Bienvenido acá a Diálogo con Otero, papá. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Primero desde la línea. Desde la línea. Sí, no, es que desde la línea podcast, es cool, le voy a explicar a la gente. Luis y yo nos conectamos en Instagram, bien cool, ya que pues en el proceso de crecimiento de Diálogo, pues yo he tenido pues la oportunidad de tener mis amigos de la Trifulca, los panitas de Lucha Libre Online, otra gente. Yo me llevo bien con todo el mundo, no soy un tipo que pues cojo bando, soy un tipo que pues puedo tener una conversación con cualquier persona, no importa ideal, disciplina, área, podemos montar una conversación, incluyendo ideologías políticas. Mucha gente me dice, mira, háblate de política. Vamos por ahí, tendremos nuestros invitados, tendremos conversaciones que yo creo que son necesarias debido a que todo se resuelve con un buen diálogo. Yo creo que un diálogo bien profundo, honesto, sincero, siempre se resuelve. Yo creo que eso es lo que falta en el mundo hoy día. Básicamente el mundo está dividido y es una de las cosas bien al garete, pero nosotros conectamos, volviendo al tema con Luis, conectamos en online, y en una de estas conversaciones que yo tuve con los amigos de la Trifulca, bien brutal, él me hace el comentario, me dice, coño, tu podcast está súper cool. Y mucha gente cree que porque tenemos miles y miles de oyentes en muchos mercados, pues nosotros pues no contestamos mensajes. Y yo le digo a la gente, miren, pueden contactarnos a nosotros siempre. Y él me tira el mensaje y conectamos. Y de verdad que me encanta mucho desde la línea que es tu publicación, porque está bien salvaje. ¿Cómo es que nace en sí? ¿Cómo es que nace desde la línea y cómo es que te llama la atención crear este concepto, el podcast, y overall poder cubrir de tantas áreas? Porque tú cubres soccer de Europa, Estados Unidos, el mundo entero, entretenimiento, baloncesto, Puerto Rico, no importa cualquier noticia que tenga relevancia, tú la cubres. ¿Cómo es que nace el proyecto y cómo es que encaja en tu vida desde la línea? Desde la línea podcast, básicamente, cuando yo lo empecé por Chente. Yo soy bien fanático de Chente. Diablo, Chente te inspiró a fuego. Cool, seguro. Y me acuerdo que tuve la oportunidad de también hablar con un amigo mío que se llama Manolo Matos, del podcast cucubano. Y me acuerdo que fueron mis dos personas que me inspiraron. Y de casualidad, pues los habían contactado los dos en el tiempo en el que, siempre digo lo mismo, es como algo gracioso, cuando los tiempos en el que Chente manejaba el Twitter, porque ya el que es fanático de Chente sabe que Chente ya no maneja su Twitter. Y pues él me empezó a seguir, y me acuerdo que le pedí pues consejos y me contestó. Chente contestaba los Twitter, los DM, y de casualidad me dijo, porque Chente y Manolo son panas, y me mandó un de Manolo. Y ya yo había contactado a Manolo de casualidad también. Pues Chente me dijo, mira, más o menos lo que tú quieres hacer, quien te puedo recomendar es a Manolo Matos.
escríbele que él más o menos tiene el concepto de lo que tú tienes, que es así, pues videollamada y todo eso. Mano, pues fue así. Me acuerdo que siempre digo una anécdota graciosa que le digo a Manolo Mato, mira qué micrófono me recomienda. Me dice, pues en este tiempo no existía este que estoy usando hoy en día, que es un Shure MV7. Me dice, mira, puedes empezar con un Blue Yeti. y yo, pues perfecto. Me acuerdo 5 minutos después estoy en una tienda de estas de departamento y le digo, ¿cuál me llevo? Y yo pienso que esa anécdota siempre la tengo presente, pues yo creo que de ahí para acá yo me gané el respeto de toda esta gente. Pues dijeron, no, este tipo va para adelante. Y si no va para adelante es un loco que va a dejar 200 pesos pegados y va a guardar el micrófono. Y yo creo que eso fue lo que me dio el respeto de ellos. Y no, creo que no le preguntaba a ellos, quizá algún momento les preguntaré, pero creo que sí. Porque tú decir a una persona va a empezar un podcast y a los 5 minutos estás en una tienda por departamento, ¿cuál me llevo? No importa el precio. Creo que es indicio de que por lo menos algo quería hacer. No, definitivo. Así es como nace. Mucha gente no conocen, un ejemplo, en la travesía para poder pues establecer un proyecto, una marca, unos colores, un contenido, buquear entrevistas. Y es bien cool porque en este podcast somos dos podcasters. A mí, gracias a Dios, me va muy bien. Tenemos todos ustedes que nos están escuchando. Y es cool tener estas conversaciones porque usualmente yo tengo entrevistas con actores, tenemos a Nancy Cartwright, tenemos a artistas, ¿me entiendes? Cantantes de trap, música rap, tenemos música hip hop, tenemos atletas, tenemos gente de un montón de walks of life, pero con podcasters han sido pocos. Y una de las cosas que hay que decir, es bien complejo detrás de la historia de cómo tú establecer una marca. Y es cool tener el compromiso cuando tú sabes, es que ya tú sabías que tú ibas a ser podcaster. La cuestión es que you gotta figure it out, como todo el mundo, ¿cómo lo voy a hacer? La gente se lo olvida. Chente empezó grabando a Chori Castro al frente de WIPR en audio. Ese fue su 4º episodio. ¿Me entiendes? Y yo admiro y respeto mucho el trabajo, no tan solo de Chente, sino de otros amigos que tengo que son podcasters y que les va bien y cada uno define su área, porque hay gente que hace los podcasts en audio, solamente como yo, que yo fui de video y audio a audio, porque me va muy bien en audio y digo, pues no me tengo que matar tanto editando. Y tú tienes los otros que pues hacen video y audio. Tú has sido uno que desde el principio has trabajado con un inventario de fotos, que yo creo que las fotos dicen una historia, solamente el caption tiene que darte un poquito de más de detalle, en vez de obviamente un video, aunque tú posteas video, pero el podcast tuyo se está yendo en audio. Y yo creo que también es por la simplicidad también de poder trabajar con el workload que tú tienes, ¿verdad, Luis? O es porque tú dices, mira, ¿sabes que el podcast es para audio y es para audio y no me gusta video? ¿O eres de los que tú tomaste la decisión y dijiste, ¿sabes qué? Estar haciendo video, editando videos, poniendo caption más adicional audio, se me complica la cosa, prefiero hacerlo audio y se acabó. Si supiera que yo empecé audio y hubo un tiempo en el que intenté hacer video y de verdad que tuve las herramientas. Me ayudaron mucha gente para hacer el intro y todas esas cosas y todo estaba bien, pero en un momento intenté como 5 o 10 episodios, creo que en audio, está en YouTube ahí, y me quité y mucha gente me dijo, no, tú estás cometiendo un error. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que YouTube no es para todo el mundo. Hay gente que esa friendly para la cámara, otros no. Y también el problema es que cuando tú haces un podcast en video, me pasó mucho que, por ejemplo, no sé por qué razón, ¿verdad? Será quizás alguna bendición o algo así, tenía una oportunidad de que se me da mucho que entrevistar mujeres. O sea, no lo he buscado, se dio solo. Inclusive mucha gente me pregunta si mi podcast es un podcast feminista. No es que no esté en contra ni a favor del pensamiento, ¿no? Yo creo que la mujer debe tener La mujer tiene un lugar muy importante en la sociedad. Yo encuentro que, y yo soy bien abierto, yo soy bien neutral, la mujer tiene un lugar sumamente importante en la sociedad. Claro. Sin mujer no hay hombre, obviamente estamos claros de eso. Y es algo que es no tan solo es un mercado, sino es sumamente importante tenerlas presentes en todo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Tu podcast, pues tú tienes esa suerte. Yo tengo la suerte de tener, pues, un roster variado, pero hay otros que son, pues mira, hombre, y después cada una mujer. Es que buquear entrevistas, no hay una ciencia exacta. ¿Entiendes? Y aquí tú tienes que estar available inmediatamente cuando está, porque la cuestión es que la agenda de todos estos artistas o de cualquier figura pública o de cualquier figura de interés
es compleja. Tenemos que sincronizar 2 de nuestras vidas para poder tener esta conversación. Un ejemplo, Luis y yo para hablar de su podcast y hablar de todas las cosas que está trabajando en su lado. Y yo acá de lo que está pasando en el mundo, porque hay que tener conversaciones. So que te fuiste en audio porque es que a la hora de la verdad siento que hay magia en el audio. Eso personalmente mi mentalidad. Yo teniendo una carrera que tuve y he tenido por más de 15 años en cuestión de radio, porque ese es mi pedigrí. Yo empecé en radio. Mucha gente no sabe, yo empecé en KBM 810 AM, pero en Puerto Rico a los 12 años haciendo radio. O que radio, yo digo que el audio tiene mucha magia. Ese es el mismo pensar tuyo cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacerlo en audio. Fueron varios factores, como por ejemplo, como te estás diciendo, pues, para terminar la línea de que porque tenía muchas más mujeres, pues he tenido hombres también, pero pues, no sé, la suerte es que se me da que sean mujeres las que sean, y ahí hay un par de cosas de complejidad en cuestión del video. Un ejemplo, pues a veces puede ser que la entrevistara a las 10 de la mañana, muchas de estas muchachas pues están en pijamas, despeinadas y todo eso, y pues te decían, va a haber video, y yo, ¿por qué? No, porque es que si no hay video, pues me siento más cómoda, pues solamente pues me paro en la cama y pues hago la entrevista y ya, y todas esas cosas, y pues que ahí vinieron un par de complejos, ¿no? Un par de cosas como que, diadre, entonces va a ser un podcast menos para video. Entonces tenía que hacer un show photo con las fotos de la persona y el audio solamente. Y yo lo consideraba que era un poco mediocre, ¿no? Yo soy una persona que siempre he dicho que si vas a hacer algo mediocre, mejor no lo hagas. Y pues cuando salían las entrevistas en video, la calidad del video era mediocre y la calidad del audio era mediocre. Y yo dije, pues, si tú tienes 2 cosas mediocres, al final del día, ¿qué? No, va a ser una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo y ya y la credibilidad se pierde. Yo básicamente lanzo el podcast en audio, con el thumbnail y todo, bien chévere, para la audiencia, debido a que, pues, es fácil, consumes el mismo contenido si quieres. En la conversación la puedes escuchar con el mismo high fidelity. La parte que pues no hay video, aunque yo tengo muchos videos de todas esas entrevistas que pienso en posiblemente en un futuro, pues estoy en negociaciones posiblemente para irnos pague por ver, pero para que la gente vaya a ver, pues está la versión audio, y si tú quieres ver el video, pues you gotta pay. Solamente por la parte de que pues no sé, naturalmente yo lo iba a hacer video, después me fui en audio, me fui en video, y yo dije, no puedo con la carga, voy a hacerlo en audio, y la magia del audio, pero ahí están los videos, claramente. Eso que es una de estas cosas que yo digo que a niveles de nuestra cultura, Luis, y yo mirándolo de esta manera, o sea, desde tu línea, es uno de estos podcasts que como La Trifulca, que como todos los que están afuera, como el de Chente, como el podcast de Francisco Zamora, estamos abriendo un mercado donde el audio a niveles online se consume solamente en música, y mucha gente no consume podcast en audio a niveles español, y está poco a poco creciendo el trend. ¿Tú en algún momento pensaste que se te iba a hacer difícil adquirir audiencia en audio, y a veces dijiste, mira, mejor no hago el podcast y me enfoco como portal de noticias y dejo el podcast porque tengo dudas del mercado? ¿Te pasó? Porque a mí en un principio, yo cuando me hicieron el acercamiento, yo estaba embarrado. Yo dije, ¿quién rayos va a quererme escuchar? No, fíjate, yo nunca he tenido dudas del podcast en esa área del audio. Como te dije, más fue en el tiempo del video por la calidad, y por eso preferí volver a audio, porque dije, entonces, como te estaba diciendo, si tiene un video mediocre y un audio mediocre, pues es mediocre. Sí, no, por ley. Pues entonces, pues preferí volver entonces a la high definition del audio ya, y por eso terminé saliendo el video. Y además de que el audio pues era el que me generaba más descargas, ¿no? Yo creo que fue una falta de respeto en su momento a las personas que están solamente audio, porque le estabas quitando fidelidad y high quality al audio por intentar hacer algo en video que no estaba resultando. Yo te entiendo completamente. Yo te entiendo, por eso es que a veces yo miro los podcasts y los observo. Miro audio y video, y obviamente el que tiene la combinación y tiene el workforce y el time. Mira, go ahead and be my guest. Obviamente es un long road y requiere, es bien work heavy. Pero yo siento que el audio ahora mismo está creciendo, y el audio que llegó para quedarse desde que pues la radio llegó. Es el medio más efectivo, íntimo que existe en el mundo. Y mucha gente no cree que la radio no es íntima, pero en la radio
estás tú en la cabina, un ejemplo, está el locutor de radio y está el oyente, pueden ver mucho, pero íntima porque cada reacción va a ser única. Es al igual como la televisión, lo único que es a través de audio que nosotros técnicamente te tenemos que dar a ti, como yo le digo a la gente, a nuestros oyentes, yo te doy televisión por los oídos y eso es un arte. Cuando tú empezaste a entrevistar y tener personas como Yaire y Usabra, ¿me entiendes? Del gran, siempre los lunes, si no me equivoco, del podcast de Acetaminofén, si no me equivoco, tremendo comediante, un duro. Tú, ¿cómo te empezaste a preparar para tener esos diálogos y esas conversaciones, teniendo en cuenta que la televisión iba a ser el oído del usuario desde tu línea, moving forward? Porque tú ahora se lo ibas a dar en 2. Fotos, videos de lo que estabas cubriendo y contenido exclusivo con el podcast. Fíjate, el problema siempre va a ser que cuando estás entrevistando estas personas, por ejemplo, pues muchas de estas personas quizás sean famosas, pero no hay mucho de ellos en las redes sociales. Pues entonces, básicamente, con el tiempo y las experiencias, fui descubriendo que la mejor manera de tú hacer una entrevista es tener un guión, ¿no? Unas preguntas clave que sean las que te saquen del boquete, porque al final del día, pues van a haber gente que sí vas a encontrar la historia de ellos y pues puedes leer y traerle anécdotas y todo eso, pero van a haber gente que han hecho muchas cosas, pero la gente no ha querido escribirle a ellos, no existe un Wikipedia, no existe nada, y por eso cuando tú escuchas el podcast desde la línea te das de cuenta que hay unas preguntas clave que siempre van a estar ahí, y fue la forma en la que yo me siento cómodo. Es como mi ruta a trazar. Por eso es que cuando llego a esas preguntas, pues sí, obviamente las preguntas siempre van a ser las mismas. Obviamente son diferentes contestaciones. Y si pues hay información, pues vas a encontrar anécdotas que quizás hable con ellos. Pero la forma en la que me preparé para ellos, pues muchas veces de ellos soy fanático. Otras veces pues los conocí en el camino. Otros los conocí en el mismo podcast. Pero es lo que te digo, de verdad que es algo que está brutal. Y otra cosa que no sé si la tienes ahí, pero me interesa decirte que el podcast cuando yo lo empecé porque quería tener como la canción 1 millón de amigos. O sea, yo decía, si yo tengo un podcast, voy a poder tener 1 millón de amigos. Salvaje. Quizás. Y pues eso con el tiempo cabrón. me di cuenta que quizás es un poco decepcionante porque me acuerdo que en algún momento, y es una anécdota que me marcó siempre para siempre. Yo, pues, todas estas entrevistas las he hecho en Skype y todo eso, y he tenido la oportunidad de entrevistar varias personas en face to face. Y una de ellas fue Jennifer Salinas, una boxeadora de Bolivia. Seguro. También estuvo en Exatlón y todo eso. Y tuve la oportunidad de ir a verla, y me acuerdo que ella me dijo algo que me marcó siempre para siempre. Me dijo, Luis, tú tienes que entender que desde la línea podcast es un medio. Y pues sí, vas a entrevistar y aquí la estamos pasando nice, pero no te lo puedes coger personal. Tienes que entender que no todo el mundo va a ser tu amigo y no mucha gente va a valorarte, ¿no? Porque pues, al final del día tú eres un medio. Y es como ella me decía, tú me caes súper bien, yo te di la oportunidad de entrar a mi casa, que nadie lo ha hecho, de conocer a mi familia, a mis hijos, que nadie nunca lo ha hecho. Y pues sí, qué nice, pero tú y yo nunca vamos a poder ser amigos porque yo no puedo salir un día contigo a una discoteca y quizás hacer algo extremo porque tengo el miedo de que mañana yo aparezca en primera plana. Y yo dije, wow, o sea, me cambió la perspectiva de pensar en eso. No, es interesante. Y yo creo que ha habido muchas situaciones así. Y lo podemos hablar grandemente, donde pues el medio sí, puedes hablar, conocen, se dan la mano, pero a la hora de la verdad, cuando uno es medio, uno es la línea neutral en la sociedad, que hoy día, y lo digo abiertamente, no existe casi nada, porque está parcializada la prensa overall. ¿Sabes? Sea de izquierda con CNN y con MSNBC, todos estos posibles medios de comunicación, como, y estas son expresiones mías que quede claro, lo dejo aquí abiertamente, claro, este es mi espacio, acá MSNBC y todas estas, como tú tienes los derechos de Fox, y está parcializado, y no tengo nada en contra, porque soy de centro derecha, pero soy un tipo que no me gusta que me estén filtrando y me digan qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo tengo que tener criterio propio y poder decir, mira, ¿sabes qué? Wow, esta fue la noticia. No me la añadas un sazón, ¿me entiendes? Que no estaba en la noticia. Que ese es el punto que hoy día, Luis, nosotros como podcast nos hemos convertido en el refugio y en la fuente neutral
y muchas veces hasta con mayor credibilidad en la vida de los seres humanos que impactamos a través de tu medio, yo mi medio, acá en Diálogo, de noticias o de información o de entretenimiento de esos sitios que ya la gente ya no cree, que son parte de la fractura social en la que vivimos. Que yo creo que, tú sabes, desde la línea Diálogo, el podcast de Chente, el podcast de Francisco, el podcast de Joe Rogan, el podcast de Mark Maron, todos estos podcasts tenemos un lugar muy importante, no tan solo de contenido por información, debido a la situación actual de la prensa. ¿Tú estás de acuerdo con esas en ese pensar? Porque yo pienso que, yo te voy a hablar claro, yo confío más en las noticias que tú posteas que en muchos medios que son grandísimos, debido a que pues hay agendas detrás de cada artículo, de cada línea, de cada análisis, de cada opinión. No, y fíjate, y es como tú dices, siempre va a haber una línea, ¿no? Que va a llevar la persona. Tú me dices eso, y primero que todo, que gracias, de verdad, por la confianza. Y segundo, que es así. O sea, yo en mi caso es de la línea así. Yo nunca voy a chiquitear algo, nunca voy a decir, oh, medalla de plata con sabor a oro. No, caballo, es una medalla de plata, se acabó. Como pasar los medios en Puerto Rico, ¿verdad? Y pues yo puedo entender que quizás a lo mejor la medalla de plata fue luchada, pero sigue siendo una medalla de plata. Y yo creo que en esa parte, ahí tienen un poco de razón, ¿no? Cuando decían que la prensa en Puerto Rico le gusta chiquitear los logros. Y como un ejemplo es ese. O sea, una medalla de plata con sabor a oro, no, eso no existe. Eso, tu medalla es de plata y se acabó. Sí, y yo creo que eso da tremendo paso el tema, uno de los temas que yo quería hablar contigo, que es la situación del Comité Olímpico de Puerto Rico. Y lo vamos a hablar aquí en Arroz y Habichuela, bien claro, sin pelos en la lengua, y el que le guste, el que no, pues lamentablemente esta es nuestra opinión y como vemos las cosas, porque yo creo que aquí hay un problema muy serio. Y de legado de muchos años, ¿sabes? El Comité Olímpico de Puerto Rico recibe actualmente, estábamos hablando previo antes de entrar en este maravilloso diálogo que tengo con Luis Rodríguez desde la línea, sobre la situación desde el Comité Olímpico de Puerto Rico y la manera en que operan y los atletas y cómo tratan los atletas y cómo es que básicamente la delegación de Puerto Rico, con a puras penas apoyo del Comité Olímpico, porque es la verdad, estos atletas hacen maravillas. Empezando con la gran ganadora de medalla de oro, Yasmín Camacho Quinn, que en medios de Puerto Rico, pues se habló claramente de que Yasmín Camacho Quinn representó a Puerto Rico, obviamente de corazón, porque ella quería representar a Puerto Rico cuando podía representar a Estados Unidos, y la hace más puertorriqueña que mucho, y lo digo abiertamente. Pero el Comité Olímpico de Puerto Rico no la tenía en la nómina, no le dieron ni un centavo en entrenamiento. Técnicamente, Yasmín Camacho Quinn tuvo que invertir de su tiempo y de su propio bolsillo sacar dinero para todos los entrenamientos para poder llegar allá a Tokio y poder traerle gloria a Puerto Rico. Similar, que lo mismo le pasó a Steven Piñeiro, que lo tuvimos acá en Diálogo con Otero, y él fue sexto lugar en skateboard, en la disciplina de patineta, en freestyle, y también fueron miles de vicisitudes para pasar cuando tú tienes el departamento del Comité Olímpico, bueno, tú tienes el Departamento de Recreación y Deporte de Puerto Rico que le asigna más de $8 millones al año al Comité Olímpico y los atletas no ven nada, las facilidades están decayentes, el país técnicamente está en crisis en todos los aspectos, no tan solo a niveles sociales, pero a niveles de que una malversación de fondos horrible. La ciudad deportiva Roberto Clemente yo creo que ni se ve porque ya los árboles le crecieron por todas las gradas. El albergue olímpico de Puerto Rico ya no es el centro predilecto para los atletas tampoco entrenar. Es una situación sumamente grave que tú muy bien desde la línea estuviste documentando y estuviste reportando y los has estado reportando desde, yo creo, a principios de este año, cuando empezaron a salir un poco de esta información. Esto da pena, esto dan ganas de llorar y es triste porque no ha habido cambio desde que, un ejemplo, Héctor Cardona fue parte del problema, lo tengo que decir claramente. Héctor Cardona fue presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico por muchísimos años. Y estuvo de la mano del don Germán Enrique Hoff Sampaio, si no me equivoco, el gran puertorriqueño que diseñó el albergue olímpico, y el problema viene de años donde maltratan al atleta. Luis, tú que has estado siguiendo de cerca este tema, tú sabes, ¿cómo esto se resuelve? ¿Qué tú piensas?
¿qué tú crees que se debe hacer? Porque esto ya llueve sobre mojado y es más de lo mismo del Comité Olímpico con el maltrato constante que tienen con el atleta y solamente salen para tirarse fotos con ellos cuando ganan. Primero que una de las cosas que creo que está mal de todo esto, primero empezando en la prensa, ¿no? Este muchacho que tu nombre, Steven Piñeiro, fue parte de eso, en el sentido de que si te das de cuenta, vamos a ser realistas, porque pues no vamos, si estoy aquí es para ser realista y no para mentir. Steven Piñeiro llegó sexto lugar y no tuvo la misma promoción que tuvo Manny Rodríguez. Manny Rodríguez creo que ni tan siquiera un truco le salió y tuvo más promo que Steven Piñeiro. Steven Piñeiro yo me enteré de él porque tengo amigos en común con él. Y ahí fue donde descubrí que el chamaco fue sexto lugar y todo eso, porque la prensa no le dio promo. Apenas en la prensa se escucha el nombre de Steven Piñeiro. Es que, un ejemplo, es que la prensa también es parte del problema. O sea, el Comité Olímpico, y es que yo creo que el país también, por ser tan pequeño, el Comité Olímpico siempre ha ganado y ha tratado de comprar fuera, o sea, a puerta cerrada influencia, vamos a hablar claro. Y lo digo de manera de que pues van allá atrás y dicen, mira, necesito esta promo, vamos a trabajar esto, todo lo demás. Perfecto, ¿qué pasa? El medio no puede fiscalizar. ¿Qué pasa? Tú como medio de comunicación, tú estás reportando si tienes los derechos y todo lo demás, pero ¿qué pasa? Si tú tienes los derechos para transmitir, tú no puedes fiscalizar, obviamente, la delegación, porque tú eres un cheerleader, ¿me entiendes? En el proceso. ¿Qué pasa? Se fiscaliza, ¿me entiendes? La situación. Si el medio tiene claro de que le dice, mira, sí, te estoy comprando los derechos, pero te voy a fiscalizar si las cosas salen mal. Entonces, aquí hay que tener una línea que esa es la parte de la prensa que ya ha dejado de existir ese trabajo, porque los temas del comité no son de importancia en Puerto Rico. No van con la agenda. No, y tú dices eso y es claro, inclusive cuando yo empecé a reportar lo del comité, que es algo que lo descubrí también en su momento, y también una muchacha que está con nosotros en el podcast, además de Audi, que es Bill Jean-Pierre, me lo dijo, cuando tú empiezas a reportar van a empezar a llegarte gente que ellos mandan a ridiculizarte, a tratar de chiquitearte y todas esas cosas, y así pasó, y ellos mandan, la federación manda gente a chiquitearte, a decir que tú estás loco, como a tratar de menospreciar tu post, y así es. Y otra cosa que también la gente tiene de fuera de perspectiva es que muchos de estos deportistas hacen todo esto teniendo un trabajo, además de entrenar. Seguro. No son deportistas a tiempo completo. ¿Qué otra cosa más? Así es, inclusive yo he tenido deportistas que en su momento cuando iban camino a Tokio, ¿no? Y tenían que cubrirse los chavos. Me acuerdo haber tenido una deportista que, pues, verdad, no digo los nombres, quizás y es correcto mantenerlos en el anonimato, porque tenerlos en el anonimato los protege. Y lo que queremos es que no queremos que ningún atleta se afecte, sino que, o sea, aquí lo que hay que hacer es justo. Si se asigna una cantidad de $8 millones o X cantidad, que de verdad vaya al propósito que es destinado a ese dinero. O sea, en Puerto Rico la gente construye sin pensar en el mantenimiento. El natatorio de San Juan, ¿cuántos años no estuvo perdido? Siendo un venue de natación y una facilidad para practicar natación de las más altas que hubo en el Caribe, y lo dejaron perder, ahora lo volvieron a restaurar. O sea, no se puede vivir restaurando, ¿me entiendes? Se tiene que vivir, ok, vamos a presupuestar, vamos a correr esto bien, pero ¿qué pasa? El país, y lo tengo que decir claramente, tiene un problema bien serio. Siempre están allí en el Capitolio básicamente los legisladores, senadores de Puerto Rico, del cuerpo legislativo, PNP, PIB, PPD, los que sean, y básicamente se pasan creando leyes y no saben ejecutar ni una, porque el problema de Puerto Rico es que todas las leyes el problema es en la ejecución. ¿Y qué pasa? Tú no puedes meter más leyes en Puerto Rico. En Puerto Rico ya hay demasiadas leyes por cada cosa, está sobreregulado. ¿Y qué pasa? Crea incompetencia. ¿Y qué pasa? El gobierno, como es incompetente, le pasa la carga de incompetencia que tiene al pueblo de Puerto Rico, e igual que pasa el Comité Olímpico con todas las incompetencias que como ente tiene, porque el Comité Olímpico de Puerto Rico tiene un montón de debilidades e incompetencias. Esas incompetencias se la pasan a esos atletas que son
padres, madres de familia, full-time job, que tienen un trabajo completo, a tiempo completo, se tienen que joder entrenando también fuera de hora, y no es justo que el Comité Olímpico, de no contribuir en sí y de estar siendo una de estas ineficiencias en el proceso y uno de estos ineficientes en el proceso y uno de estos obstáculos en el proceso, no debería tener crédito ninguno de artista de atleta, disculpa, que participa en las Olimpiadas o que le trae gloria al país, porque lamentablemente son tan ineficientes e incapaces que lo que hacen es afectar más la reputación del comité, que ya ni sirve, y el que el atleta no encuentre ningún tipo de esperanza en ente que lo vaya a apoyar para una Olimpiada. O sea, es sumamente triste. ¿Cuál es tu pensar? No, así es, y algo que se me quedaba de ahorita es que mucha gente está viendo a estas muchachas, ¿no? Las dos olímpicas, el equipo femenino de Puerto Rico, y si tú supieras que esas muchachas antes de entrenar, es algo que se supo bajo underground, esas muchachas llegaron a entrenar en una cancha de barrio. Wow. Y es algo que se quedó por debajo de las redes, ¿no? Y sí, esas muchachas que hoy en día veneran y de esto llegaron a practicar en una cancha de barrio en algún lugar, porque no había cancha para ellas, no había facilidades para ellas. No recibieron el dinero como si fuera un equipo masculino, ¿no? Le cortaron los fondos. También algo que se supo, que también se quedó por debajo de las redes, fue que cuando tú miraste Tokio, habían un montón de prensa allá, y tú dices, pero ¿y por qué una delegación pequeña lleva tanta prensa? Como te digo, mucha gente lo decía en las redes y se quedó más como un chisme, pero yo estoy casi seguro que es cierto, que llegaron a bajar hasta doctores, ¿no? De la delegación por meter prensa a llevar para allá. Y es como nosotros decimos, ¿por qué una federación de Puerto Rico tiene que llevar tanta prensa para hacer nada? Porque muchas de esa prensa hacía lo que podíamos haber hecho tú y yo desde casa. ¿Por qué no llevaste mejor un periodista y que el periodista le enviara la foto por email y ya, y la muchacha lo hacía? Pues mucha de esa prensa no hizo gran cosa desde allá. No, para nada. Lo que fueron básicamente un ente de cobertura, sí, de nuestros atletas, pero es que ese es el detalle. ¿Dónde están las prioridades? Y el problema es que ya lo que se iba, yo digo lo siguiente, posiblemente me equivoque y la gente estará en desacuerdo conmigo, pero lo voy a decir. El periodo de fe en que el televidente fanático, el ciudadano le tenía a la prensa, ya lo perdió. ¿Y qué pasa? Ya la prensa ser un brazo adicional de misinformación o no de misinformación, de parcialización o de parcialización, y hoy día en no tener un ente neutral que hable de estos temas y de que, pues, en vez de cuestionar las cosas que no ve bien, lo que hace es aplaudirla, pues ahí es que tú tienes un problema serio donde tú dices, ¿cómo esto cambia? Si básicamente, yo te aseguro a ti que lo más seguro el Comité Olímpico tuvo que gastar una gran porción, no tengo un número exacto, de dinero y presupuesto para viajar todos los reporteros habidos y por haber de Puerto Rico para cubrir Tokio, para poder decir, nos fue súper bien, espectacular, vamos a buscar más dinero de lo que nos asigna la famosa resolución conjunta de 182 firmada en el año 2013 bajo la administración de García Padilla, que lo que establece en ese momento es que el Comité Olímpico de Puerto Rico le va a dar un organismo de $8 millones exactamente. Eso que ese es el detalle. No, y no solamente eso, también no sé si llegaste a ver que salió un informe que se coló por las redes sociales del presupuesto, ¿no? De cuánto se gastó en eso, y llegó, creo que hay un momento con un chef, creo que como $9,000, un chef se llevó, y cosas así. Tú dices, pero ¿qué cocinera este chef? Diamante. Porque es que, ¿verdad? Pero sin faltarle es que respeto a los chefs, ¿verdad? $9,000. Pero ¿para qué se llevó la delegación de Puerto Rico un chef para allá? ¿Estaba cocinando a todos los atletas? ¿O era que básicamente la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, se me olvidó el nombre de ella, Sara Rosario, que lo digo abiertamente, para mí no compone, ya es hora de poner una cara fresca, nueva,
a una persona allí que de verdad le importe el Comité Olímpico de Puerto Rico, no el estatus ni la foto. O sea, alguien que esté de verdad invertido en la posición. ¿Sabes? Ya llueve sobre mojado. Sara tiene que salir. Y la pregunta es ¿para qué ese chef estaba allá? Era que no, no solamente eso, que tú ves a las Olimpiadas y los ves que existen comedores. O sea, que hemos visto las Olimpiadas, hemos visto fotos de gente como Manu Ginóbili, Luis Escola, sentándose en los comedores a comer, Luka Doncic, porque ellos tienen un comedor exactamente ahí. Me imagino que quizás con algunas comidas internacionales, pues, que quizás no me imagino que no para cubrir a todo el mundo, pero me imagino quizás una comida internacional que cualquiera puede comer. Es que yo no sé, yo lo que creo es que el problema viene desde más arriba. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que todo el mundo que llega a una posición como la que tiene Sara y la que tiene cualquier persona, yo creo que llega a un punto de que si no los fiscalizan, no los investigan, pues bien, van a decir, ¿sabes qué? No vamos a investigar, vamos a seguir votando a los chavos no son míos. Esa es la mentalidad que lo más seguro ellos tienen. Los chavos no son Así míos. es. Los chavos no son míos. ¿Y qué pasa? Con chavos ajenos cualquiera hace fiesta. Y eso es lo que pasa. Por eso es que yo abiertamente siempre he dicho, yo estoy en contra del comunismo, socialismo y todo lo demás. ¿Por qué? Y todo ese tipo de ideología, porque el marxismo, todo. Yo estoy en contra de esa. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad afecta grandemente la sociedad y no te da la libertad como ser humano de tu poder saber dónde gastar tu dinero y elegir qué pasa. El gobierno hace las cosas ya mal. El Comité Olímpico hace las cosas ya mal. O sea, el gobierno sabemos que es incompetente ante todo. Yo digo a este punto, ¿sabes? La gente sabe ya que los gobiernos no sirven. El mundo lo que falta es que básicamente abola todos estos gobiernos y busquemos una manera de estructurar esto mejor, porque a la hora de la verdad, ¿sabes? Ellos piensan que esto no es el dinero, ellos lo piensan, el dinero no es de ellos. O sea, que por eso es que estamos mal con el comité y por eso es que la gran mayoría de muchos de estos gobiernos en muchos países pues tienen tantos gastos y gastos innecesarios porque son lo que tienen es una mentalidad de que no les importa que el dinero no sea de ellos, vamos a gastarlo. Y ese es el problema. $9,000 para un chef es una vergüenza en la delegación de Puerto Rico. Y es penoso, triste, frustrante, que ya la gente está resignada, que ya ni hablan de este tema, pero Luis y yo nos hemos dedicado a, pues mira, a hacer nuestros posts y a levantar la voz debido a que esto no tan solo le pasa a la delegación de Puerto Rico. Ustedes que me están escuchando en España, en Estados Unidos, y en todos los sitios que nos escuchan en Centro y Suramérica. O sea, esto pasa en países como Perú, Argentina, Bolivia, Chile, y es demasiado penoso. Demasiado penoso. Mira, y muy triste. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia esto, tú crees? El post, háblame de tu post, seguro. Y el post. El post que creó todo esto, lo estaba buscando, discúlpame. Es que en Puerto Rico siempre han querido comparar a Cuba con Puerto Rico, ¿no? Que si tú coges a los izquierdosos vas a terminar como Cuba, pero mira, Cuba en las Olimpiadas, obviamente esto fue con Diesel Post, obviamente ganaron más medallas. Seguro. En su historia, en su momento, cuando salió el post, tenían 78 medallas de oro, 68 medallas de plata y 80 medallas de bronce, un total de 226. Y Puerto Rico en su historia tenía 9 en ese momento, creo que ahora tiene como 11, ¿no? Incluyendo la medalla de Camacho Queen, y yo creo que no ganaron más ninguna que recuerde esa Olimpiada, o sea que tienen 10. Y yo lo que puse fue solo una pregunta: ¿dónde va todo el dinero del Comité Olímpico? Que todos sabemos que hay deportistas que tienen que entrenar y trabajar a la vez. Dejemos de echarle la culpa a los atletas y vamos a preguntarnos a quién hay que preguntarle. Esta cara de la moneda solo la sacarán los que no tenemos nada que perder, y es la realidad. ¿Vamos a hacer pro deporte o pro otra cosa? Esa es la pregunta. Y habieron deportistas que se atrevieron a poner que sean manitos aplaudiendo y todo eso, pero aquí es donde viene el post de que yo creo que quizás hasta creo que lo borró, porque ahora no lo encuentro aquí, el post, porque Bill Jean-Pierre le contestó, pero creo que aquí está. Déjame poner los comentarios completos. Sacha Costa me contesta: fíjate, creo que tuve esa conversación contigo cuando fui invitada a tu segmento cibernético. O sea, ya nada más de ahí empezando ya te está chiquiteando el podcast. Pues tú ya puedes puesto tu podcast, no, segmento cibernético. O sea, yo siento que ya ahí te está
menospreciando, y dice, sería genial que tomaras el tiempo, que sería genial que tomaras en serio la invitación a educarte. En el proceso de investigar por falta de información no has estado, pero sí para buscarla y seguidores de eso se te respeta. Básicamente por ahí va la línea. Y es como te digo, después de eso el tiempo me dio la razón. Eso fue una respuesta un poquito, básicamente poniéndote para tratar de ponerte en una posición incómoda, definitivamente. Yo no quise contestar porque no quise irme en brote. Ahí contestó Bill Jean-Pierre, que es parte del podcast también, y le puso varias cosas. Y de verdad que es algo que es triste, de verdad, ¿no? Porque pues obviamente esa gente trabaja para el equipo y tienen que hacerlo, y quizás pues eso es lo que hay, pero de verdad que a mí me parece triste eso de los deportistas. Y de verdad yo les solto, ¿verdad? Si hay algún deportista que está escuchando esto y se quiere sentar con nosotros, contigo Zumba, o conmigo, que zumbe para acá, que lo haga. Que zumbe para acá y tenemos una conversación honesta, abierta, de puros facts, no mentiremos, vamos a hablar bien claro. O sea, la información que yo estoy utilizando y citando aquí es de agencia de noticias FE. Eso es un artículo sobre los 8 millones donde aparece toda esta información. Sale, o sea, esto de los 8 millones de dólares aparece en ese artículo, muy abierto allá afuera. Estas noticias están muy claras. Lo que digo es que hay que hablarle del tema. Ya no puede ser un tabú no hablarlo. Hay que hablarlo. No, así es. Y los deportistas, y el problema de esto es que después la gente en las redes acribilla al deportista, y el deportista no tiene la culpa. Vamos a... O sea, como te digo, puede ser que quizás este rendimiento, en algún momento, pues tú juzgues al deportista por su rendimiento. Si su rendimiento fue mediocre, pues fue mediocre. No hay problema. Pero investiguen un poco más del por qué. Quizás estas personas quizás no se prepararon, quizás no tuvieron el break de competir. Me acuerdo que ahí es donde cae la prensa, ¿no? Otra vez, y volvemos a la prensa otra vez cuando esta muchacha Adriana Díaz y los hermanos Díaz, todos se eliminaron en primera ronda. Entonces la prensa lo chiquiteó como que no hay problema, no pasa nada. Pero cuando Manny Rodríguez se eliminó también en primera ronda, Manny Rodríguez lo que fue a patinar a Tokio. Y tú dices, wow, pero ¿por qué no pusiste lo mismo de las Díaz? Porque al final del día, pues, para Puerto Rico fue una olimpiada de pesadilla, de verdad. Fuera de Camacho Queen, creo que había muchas más medallas y no se logró. Es que tú tienes que entender que la prensa tiene sus media darlings. Hay relacionistas públicos, hay gente detrás y hay gente que caen bien. Hay gente que caen bien. Yo me acuerdo estar trabajando en el departamento de Noti 1630 cuando era director de deporte bajo mi gran amigo Alex Delgado, de Jugando Pelota Dura, mi gran amigo y hermano. Y me acuerdo que yo entrevistaba atletas. Para mí un atleta que yo siempre disfruté dialogar, tener un diálogo con él, era el gran Iván Poch Rodríguez. O sea, Iván Rodríguez... Hay grandes seres humanos. Iván Poch Rodríguez está en un sitial muy especial, un gran ser humano. Y la prensa lo adoraba, igual con Yadier, la prensa lo adoraba, igual con otros nombres más, ¿sabes? Un Fernando Cabrera, que era lanzador, tú tenías a un Carlos Delgado, un Media Darling. ¿Qué pasa? Son gente que caen bien. Y es difícil para la prensa, porque no es como Estados Unidos, que Estados Unidos, pues, they gotta put it like it is, aunque obviamente hay parcialidad. Pero la gente sabe hoy día, ya la gente está entrenada, la gente sabe qué es lo que, what are the facts, y exactamente qué es la que hay, aunque hay gente que pues quiere ser ciega, pues esos son diferentes. Pero es difícil para Puerto Rico el reportero reportar de su país cuando fracasa. Y yo creo que por la simple razón de que nosotros nos estamos tratando de probar constantemente, mentalmente venimos con un chip diferente y como que a la hora de la verdad nos duele. Yo me acuerdo cuando Margarito le ganó a Miguel Cotto, me acuerdo yo estar cubriendo esa pelea. Fue una de esas noches que tú te acuerdas cómo fue ese reportaje vía telefónica. ¿Dónde estuviste? Yo me acuerdo dónde estuve. Sí, donde yo estuve, cómo fue el reportaje al aire y para pasarle la noticia en 6:30 AM desde Las Vegas. O sea, la dificultad de tu poder entender el por qué fue lo que pasó, por qué salió tan herido.
luego hablar con el doctor Ernesto, mi gran amigo y hermano, y hablar con él y decirme, mira, le está orinando sangre, caballo. O sea, cuando Cotto cogió y cuando técnicamente él entró en la pelea con Margarito y Margarito tuvo una buena exposición alterada por el yeso en los guantes. O sea, yo nunca había visto a Miguel Cotto, de las peleas que yo había cubierto, nunca lo había visto tan embaratado. Y la primera pelea que yo cubrí de Cotto fue la pelea ante Sugar Shane Mosley. Que ese es el detalle que yo digo, wow. It's just crazy. De verdad, ¿qué pasa? Son días que son fuertes en la oficina y como reportero, bueno, pues estás reportando a Puerto Rico, tú no quieres... It sucks, but that's how life goes. Y ahí es que la prensa tiene que tomar la tribuna y decir, sabes que tenemos que hablar como es. Y la actuación de Puerto Rico no fue buena. ¿Qué pasa? Los que se encargaron y se están encargando de decir la verdad son los columnistas o los que tienen la sección de opinión en el Nuevo Día, donde pues tú puedes tener diferentes matices del sabor que dejó bajo la interpretación o la opinión de un Norman H. Dávila, un Carlos Uriarte, no de estas grandes leyendas, un Héctor Vázquez Muñiz, que pues te hablan de la opinión cuando ellos escriben. Y tú puedes tener un sense, yo creo que un poco cómo se siente en Puerto Rico, aunque no el full taste de cómo se siente. No, y tú dices eso y fíjate, me viene algo a la mente cuando dijiste de la prensa Darlings, y es que pues así, ¿no? Lamentablemente así es la prensa. Y me vienen a la mente dos cosas. La primera es que me acuerdo, yo estuve allí cubriendo cuando Puerto Rico perdió. Creo que fue contra Italia, creo que fue, o no me acuerdo, allá en el último torneo que hizo de masculino. Yo casi siempre tengo la mala costumbre que cuando hago mis preguntas me desconecto. Y después, dos o tres minutos después, yo hago mi pregunta, la subo, bla, bla, bla. Y de momento sale la pregunta que se fue viral, que viene un periodista en inglés de pregunta de Casiano que si se pensaba retirar por las actuaciones que había tenido. Yo no estudié prensa, pero ni nada de eso. Esto yo lo he hecho desde mi origen, ¿no? Porque me gusta y porque tengo la pasión. Pero las personas que me dieron que fueron mis mentores, ¿no? Cuando me decidí meter en esto, hacer preguntas en conferencias de prensa, me dijeron que tú tienes que ser empático. Y cómo carajo, ¿verdad? Perdón la expresión, tú le preguntas a alguien en una derrota que si piensa retirarse. Yo creo que es algo un poco estúpido y la respuesta de Dicasiano fue esa. Eso es una pregunta estúpida, no la voy a contestar. Y se acabó. Es que Eddie siempre ha sido claro, controversial obviamente, pero es Dicasiano, como Rolando Rutuniel, como el gran profesor, mi gran amigo, el gran G. Padilla, que está allá del Filtro, que está radicado en la Florida. Hey, son tipos controversiales y you cannot take face value, ¿me entiendes? Muchas de las cosas que dicen son tipos controversiales. Hello, son tipos competitivos. Y decirle a un Eddie Casiano de retirarse es como que es fuerte. Eddie es un tipo competitivo. Digan lo que digan, mira, hay que respetar a Eddie Casiano, no importa lo que haya hecho. Igual Rolando, igual que todos estos nombres. O sea, estar en una posición de esa responsabilidad, de esa presión, técnicamente yo creo que haciéndolo por el amor, en cierta parte muchísimo, a su patria y al deporte, porque yo no creo que el Comité Olímpico le esté dando muchísimo. O sea, no le esté pagando millones de dólares o cientos de miles que yo tenga entendido. No tengo esa información. Pero hay que tener pantalones para estar en esa silla. Y no tan solo esa parte. Recibir la crítica de Puerto Rico, porque el puertorriqueño te critica, pero te critica por todo. O sea, overall. Y no es que estamos criticando aquí de mala manera básicamente la situación, mirando de una manera muy negativa, ¿me entiendes? Lo que está pasando, lo estamos mirando como una situación de que se tiene que arreglar, porque no puede haber algo negativo ya con el Comité Olímpico, porque el Comité Olímpico ya le falló a todos estos atletas y tiene que responder. Y aquí se tienen que atender los problemas, y si no se hablan, ¿dónde se va a hablar? Los medios seculares no lo están haciendo, pues lo vamos a hacer acá en nuestros propios medios y en los que se unan en el proceso, que hay varios que se han expresado, porque a la hora de la verdad ya cansa, tú sabes, ya cansa. No, así es. Y fíjate, y el otro punto que tenía de lo de la prensa Darling, y quizás aquí me va a caer chinche, y me busca ahí desde la línea podcast, primero me siguen y después pues me escriben lo que quieran escribirme.
creo que lo de la Prince Darling, a una de las carreras que siempre he pensado que le afectó demasiado fue la carrera de Miguel Cotto. Miguel Cotto fue un tipo que no era Prensa Darling. La Correcto. prensa quería que él fuera Prensa Darling, pero él no lo era. Inclusive creo que lo terminó sepultar fue cuando él dijo que él está peleando por su familia. Y pues técnicamente sí es cierto, porque pues básicamente ese es su trabajo para que su familia coma. Pero como te está diciendo, pues creo que la carrera de Miguel Cotto fue una de las que quizás sufrió y va a sufrir por toda la historia, porque tú le preguntas a mucha gente, ¿quién es mejor, Miguel Cotto o Tito Trinidad? Y te dicen Tito Trinidad porque es el eterno campeón de Puerto Rico. Y tú dices, pero sí, ¿qué más? Dame otros factores. Y pues Tito Trinidad fue leyenda y va a estar ahí. Pero mucha gente quita del top 5, quizás de campeones de Puerto Rico, Miguel Cotto, porque no se lleva con la prensa. Yo personalmente nunca lo puedo sacar de ninguna de las listas. Nunca. Yo cubrí a Miguel. Yo tuve la oportunidad de sentarme con Miguel. Es más, y le hago una promesa moving forward. Yo tengo, y recientemente, y lo digo aquí abiertamente, yo cubrí y tengo muchas conversaciones grabadas de Miguel. Y encontré hace varias semanas una de estas grabadoras que existían hace muchos años, que es una Sony, si no me equivoco, una ICDP 620. Y tengo como 400 entrevistas aquí y hay muchas. Bueno, hay entrevistas, hay un montón de tesoros que los voy a ir subiendo poco a poco. Y no sé ni cómo llamarle a la serie, pero lo voy a hacer y voy a empezar a tirarla a través del Fitter Podcast. Yo hablé con Miguel muchas veces. Miguel era un tipo sencillo. Miguel era un tipo que podía tener un diálogo, era un tipo serio, un tipo enfocado, un tipo que lo que le importaba era su familia. ¿Qué pasa? Él sí peleaba con la bandera de Puerto Rico en su corazón, en la parte, porque eso no era cuestionable, porque ya él nos había representado en las Olimpiadas. O sea, que yo no puedo cuestionarle a él el que él diga, yo estoy peleando por mi familia. ¿Sabes? Porque a la hora de la verdad, él era un producto, es una leyenda, un campeón, tú sabes, en cuatro clases, tú sabes, it's a four-way class World Champion. Este tipo, o sea, allá adentro, el único que ha estado cerca de ganarle a Floyd Mayweather es Miguel Cotto. El mejor que le hizo una pelea a Floyd Mayweather fue Miguel Cotto. O sea, Miguel Cotto ha estado ahí arriba con los mejores y ha demostrado, cría. Punto. Y lo que pasa es que la prensa puertorriqueña quería escuchar a Miguel, ser amigable, tomar preguntas, no ser un poquito tan parco, no tan serio. Pero es que la gente tiene que entender, cada ser humano es diferente y Miguel es un tipo que pues la prensa, o sea, fue fuerte con él. O sea, ellos dijeron, mano, o sea, yo no quiero estar dando entrevistas ni nada, tú sabes. Miguel, yo tengo horas que no he publicado de grandes conversaciones hace muchos años atrás que tuve con él, y yo digo que lo que pasa es que era un tipo tranquilo y no era carismático. Tito era un tipo carismático de pueblo. Era la historia, it was the beautiful media dream darling story. Esa es la que hay. Chamaco humilde, hacía piscinas con su papá en Coupey, un tipo que se disciplina, empieza a boxear, trabaja, su mamá del campo, gente puertorriqueña, tipo empieza a ganar, le gana a Pernell Whitaker, me acuerdo como ayer, y diantre le ganó a Pernell Whitaker en su mejor momento, non-stop. Tito fue y será el boxeador del pueblo, y el indiscutible. Félix Tito Trinidad. O sea, no hay duda. Peleó con toda la crema de la crema. Hassan Cherifi, Oscar de la Hoya, nunca se me olvida que tuvo tremendo encuentro, obviamente, donde perdió por primera vez con Bernard Hopkins, que todos lloramos. Eso ha sido nunca va a haber un boxeador que jale tanta gente en Puerto Rico, que la gente lo quiera y llame, como Félix Tito Trinidad. Lo que digo es lo siguiente: Cotto no era carismático, pero era un boxeador único en su clase. Y yo respeto mucho a Miguel, aunque fuera lo que fuera, como fuera con la prensa. Miguel fue un tipo bien respetuoso conmigo y siempre ha sido respetuoso con la prensa, aunque la prensa siempre ha sido hostil. Con él
inclusive antes de sus peleas, nunca se me olvida cuando estaba en el proceso de separación con Top Rank, la pelea de Clottey, si no me equivoco, que tuvo con Joshua Clottey, o en algún momento de ese tiempo, tuvo la prensa bien hostil y era algo sumamente loco de ver, porque tú decías, they're praising him yesterday, le estaban echando bombo y platillo ayer, pero hoy lo están presionando y es como que es la prensa. Y la prensa va a buscar por el lado sensacionalístico para crear la impresión y poder tener atención, que es lo que pasa. Que ese fue el problema de Miguel, y un problema que pues yo creo que sufren muchos que no son media darlings. Y eso es lo que pasa. No, así es. Y es triste, ¿no? Porque quizás por ser él, porque no es como que estaba inventando otra personalidad, ese era él. Quizás a lo mejor por eso por el resto de los días mucha gente va a tener esa perspectiva de él. Sí, no, definitivo. Pero Miguel está viviendo una tremenda vida, hizo tremendas inversiones. Su gran padre, que en paz descanse, fue un tremendo señor que lo educó muy bien, y gracias como yo digo, a esos grandes consejos es que Miguel está bien. Y uno de estos boxeadores que no necesita boxear más, que es muy triste que él se media darling como Tito esté hoy día peleando con un banco en Puerto Rico para poder recuperar algo de lo que él perdió porque se fue en bancarrota. Y it's just sad ver ese tipo de historia. Y alguien como Tito, que uno le cogió tanto cariño, un tipo tan humilde, que le pase eso, es bien fuerte y triste, de verdad. No, y tú ves la gente decir, no, que Tito Trinidad habrá perdido el dinero, pero tiene cariño a la gente. Pues sí, muchas veces vi eso en las redes sociales. Mientras tenga el cariño a la gente vas a ser multimillonario. Sí, se escucha bonito y todo eso, qué lindo. Pero no, pues con cariño a la gente tú no vas a pagar el steak que te vas a comer en Metropol. Es la verdad. Definitivo, tienes toda la razón. Y hay que tener eso claro. Y lo que pasa es que todo el mundo en esta generación, tú tienes que entender la psicología de la gente hoy día, tienden a apelar a los sentimientos en vez de la verdad, los facts. Y yo creo que eso es un problema serio, porque por eso es que estamos como estamos. ¿Sabes? Tú y yo estamos hablando ahora mismo, mientras tú y yo estamos grabando este gran episodio de Diálogo con Otero, con el gran Luis Rodríguez de La Línea Podcast, y estamos hablando un montón de cosas aquí, a todos los que se estén uniendo en nuestra afiliada y en las plataformas de podcast. Hay miles de personas en Afganistán ahora mismo pasándola negra, ¿sabes? Negra. Y yo digo que es cañón, tú sabes, es cañón. Uno, como son las cosas, yo digo de cómo estamos, el poder tener estos diálogos. Por eso es que yo los aprecio mucho grandemente. Te pregunto, recientemente, y cambiando el tema del Comité Olímpico, ya que el Comité Olímpico sabemos que lo que tiene que haber allí es una limpieza de casa, porque esa es la verdad, está la situación con AEW. Lo voy a tocar porque eres fanático de lucha libre y mucha gente no lo sabe, pero eres fanático de lucha libre. Y así es como obviamente nos conocemos. CM Punk de vuelta en AEW. Y lo voy a hablar, yo voy a tener un episodio con los muchachos de la Trifulca sobre esto, que vamos a hablar sobre eso. Pero quiero hablar contigo sobre CM Punk en AEW. ¿Qué piensas de este? ¿Qué piensas de este return, de que vuelva y que esté ahora en AEW, sabiendo de que el tipo fue un WWE, estuvo en todas las federaciones del mundo, pero ahora está con el nuevo gaming show? ¿Qué crees de CM Punk ahí? ¿Tú crees que te estaba viendo el comentario que había puesto la otra vez, que quizás esperaban más? Yo pienso que a todo el mundo le va a pasar lo mismo, y el problema es que la gente tiene que entender que es cierto que CM Punk salió de la WWE en su peak, y pues lamentablemente pues todo el mundo tiene un solo pick, ¿verdad? Y pues yo pienso que así como tú, creo que mucha gente esperaba mucho más. No sé si es que quizás a lo mejor la calidad de AEW no llegue a la de la WWE o algo así, o no sé qué esperaba el fanático, pero no solamente vi tu comentario, pero vi que mucha gente también está esperando lo mismo. Algo que me pareció curioso que vi que puso CM Punk, o que dijo en una entrevista, que él como que habla de su carrera y habla en una cierta fecha, y de la cierta fecha para allá como que es como que lo obvia, como que di a entender como que el tiempo en WWE como que no lo cuenta.
Como que él dice, yo me retiro en tal tiempo. Y yo creo que cosas como que obviamente pues quizás no hablar de WWE porque salió bien mal de ahí y todo eso hay que verlo a ver cómo lucha, ¿no? Porque pues realmente lo que entró fue como que la presentación y todo eso. Pero yo creo que AEW ha hecho las cosas bien, pero como que allá tiene como que buscar otra manera, porque básicamente para los fanáticos y todo, de AEW se ha convertido como este revive muertos de la WWE, como que, oh, estas personas que la WWE es ahí y los cojo yo. Y, ¿verdad? No sé, que quizás lo que piensan los fanáticos, pero que yo creo que ya AEW debe pensar como que y hacer algo como que sea de ellos. Yo Porque creo que básicamente y yo estoy contigo completamente en el pensamiento. Y les voy a explicar a ustedes por qué. CM Punk se retira en el pic de su carrera ante todo lo que habló en el famoso episodio del podcast de Colt Cabana y obviamente la situación con la WWE, el hostil en aquel entonces, etcétera. El tipo se retira, dice que nunca va a luchar. De la nada, obviamente, no de la nada, se sabían ya hace 4 semanas ya, porque los spoilers ya estaban corriendo y ahí cuando hay spoilers se jode todo. No como unos regresos a veces que yo digo, wow, ok. Todavía el kayfabe me encantaría, obviamente, en muchos aspectos. Pues se liquea que AEW contrata a CM Punk. Efectivamente, hacen la salida, hacen los teasers, bla, bla, bla. Sale CM Punk. En Chicago, en su hometown, donde él radica actualmente con su esposa, April Mendes, si no me equivoco, AJ Lee. Pues el regreso a AEW de CM Punk, pues bombos y platillos en AEW, pero personalmente, para mí, él se fue en su peak, técnicamente traicionó el negocio, aunque puede cualquier persona decirle, no, mira, a la hora de la verdad, se fue, traicionó el negocio, él no demostró pasión por el negocio, porque mira que hay un montón de luchadores que yo he visto que han pasado vicisitudes y se han mantenido bien apasionados a lo que es la línea de work, perfecto, se fue a hacer MMA, CM Punk, un desastre, no sirvió para nada, sus presentaciones en la UFC, Dana White no piensa volver a hacer más negocios, fue un desastre, 2 peleas, un desastre, ni generó voz alguno, tú sabes, se vio sumamente débil. Y todo este tiempo estuvo pues actuando y haciendo cosas y colaboraciones y todo lo demás. Y económicamente le estaba súper bien. Yo digo que él viene en su última corrida, definitivamente, a tratar de ayudar a quien pueda ayudar en el proceso para levantar esos talentos. No sé, no me acuerdo con quién es que se va a estar enfrentando próximamente, pero creo que se va a estar enfrentando CM Punk próximamente. No sé cuál es la persona con quien se va a estar enfrentando, pero les puedo decir a ustedes exactamente con quién será, porque estoy aquí viendo ahora mismo la info. Creo que se va a estar enfrentando a Sammy. No sé si es Sammy. ¿Tú tienes la información? Sammy Guevara. no, fíjate, no. Sí, pero se va a estar enfrentando. Él tiene una lucha, etcétera. Yo personalmente encuentro que Punk le falta mucho físicamente para, obviamente, fortalecer. No lo vi fuerte. Lo vi bastante. Bueno, él siempre no ha sido un luchador muy, muy heavy. Pero él no se ve bien físicamente. Yo lo vi bastante flaco. Tiene que demostrar muchísimo. Yo siento que AEW está entrando nuevamente en la fórmula WCW, que la fórmula WCW te puede ayudar hasta cierto punto. Después de eso, si tú no tienes buena escritura y contratas a un Vince ruso de la vida, te cagas en tu madre porque te jodiste, técnicamente, porque es la verdad. Que tienen que tener mucho cuidado con el writing. Siento personalmente, estos son opiniones mías, mucha gente me dirá, no, tú estás loco, pero AEW tiene que empezar a desarrollar estrellas. Ahí lo que hay que ha desarrollado él, Tony Khan y AEW son, para mí, le ha dado un foro espectacular a Sammy Guevara, un foro brutal a Darby Allin, un breakout star. Darby Allin, técnicamente para mí, Darby Allin es un breakout star. Le ha dado tremendo, revivió a Cash Wheeler y los que eran Cash Wheeler y Hardwood. Le han dado tremendo aire a Jack Swagger. ¿Sabes? Lo que fue Jack Swagger, Jake Hager hoy día, ¿sabes? Le han dado vida un montón, pero yo creo que tienen que construir más porque le hace falta deep. El roster le falta deep y no hay mucho latino tampoco. Tienes a Penta Cero Miedo, a Rey Phoenix, sí.
Tienes un Ángel Fashion por ahí dando cantazos que puede ser tremendo luchador en el main roster si lo trabajan bien. Al igual Davidson, Mark Davidson, hay un montón de ahí están los Colón por ahí. No sé por qué no los han contratado. Yo creo que los Colón pueden ser revividos de una buena manera y pueden contribuir muchísimo al negocio allí. No ha pasado. Tienen que poner, yo creo que personalmente CM Punk y las firmas grandes como Paul White y Mark Henry, sí, son importantes tener esos pilares para crear un buen ambiente dentro del camerino y de respeto, pero se tiene que poner a desarrollar. Yo no sé si hay problemas con el lápiz, pero hay que buquear mejor en esa área. Ese es mi pensar. ¿Qué tú piensas, Luis? No, así es, de verdad que sí, es lo que tú dices, no hay mucha representación latina allí. También ahora mucha gente quizás lo va a pensar porque esto que pasó con Willy Urbina hace par de meses atrás, también eso quizás le dio un sazón para los latinos malos, ¿no? Porque pues Willy Urbina es un tipo que la gente dirá, ¿quién es Willy Urbina? Quizás tú no lo conoces, pero el tipo estaba en un montón de sitios a nivel mundial. Willy es una persona, mira, todos cometemos errores, etcétera. También hay una cultura canceladora allá afuera, lo digo abiertamente. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Willy es una persona íntegra, es una persona, un tremendo ser humano. Mi hermano, lo quiero mucho, él escucha este podcast y se lo dejo saber siempre. Yo sé que todo el mundo tiene sus slips. No era para tan gran big deal, pero pues así son las cosas de la vida. Pero Willy es mi amigo y yo lo quiero mucho y él lo sabe. Y yo lo digo abiertamente porque sí, ¿sabes? Yo creo que es un punto muy importante el que tú traes. Yo creo que AEW tiene espacio para los latinos. Creo que es una demográfica sumamente importante. Nadie la está atacando. WWE no le queda a nadie latino, casi. La WWE no tiene a nadie. AEW no tiene a nadie. ¿Quién tú crees que está en el mercado que pudiera entrar allá adentro? Porque ahora la WWE perdió a Adam Cole. Ha perdido a todo el mundo. Está perdiendo a todo el mundo. It's just crazy. Yo nunca pensé que esto iba a volver a pasar, pero está pasando. Y los libros están abiertos en la WWE. Si viene uno con un cheque de un par de billones de dólares, están dispuestos a escucharte. Eso fue lo que dijo Nick Khan la semana pasada. No, así es. Y fíjate, en AEW Latino, ¿quién está? Está esta gente Santana y Ortiz, ¿no? No, los monstruos, la LIX, olvídate. Brutal. O sea, que están brutales. Y pues, en NWO creo que está Mecha Wolf, ¿no? También, seguro, en NWA. NWA. Sí, no, Mecha Wolf es duro, mano, en verdad. Mr. 450 Hamed, Mecha Wolf es un tipo experimentado. Puede ser un técnico, un hardcore, un high flyer, ¿sabes? Un tipo muy experimentado. Yo creo que Mecha Wolf merece estar en la WWE. Hace rato lo tenían que haber firmado. Posiblemente la lesión que tuvo en su rodilla o en su pie lo afectó mucho en esa firma cuando estaba haciendo, o en esa posible oportunidad de firmar, cuando estaba haciendo ese dark match que hizo con Mustafa Ali en Chicago y le arruinó esa oportunidad. Yo creo que la vida fue bien injusta con Mecha Wolf, pero Mecha Wolf es un tremendo luchador, un gran luchador y creo que hay muy pocos como él y más que salió de Puerto Rico, es súper cool verlo a él triunfar, de verdad que sí. No, así mismo es. De verdad que es algo que veremos a ver qué pasa con los latinos en la lucha libre, porque en verdad al final del día ya esas compañías no ven a nadie como boricua, ¿no? Es como tener un latino para que la gente como que se identifique con ellos, pues si no lo tiene, entonces hay mucha gente que son bien apasionada y quizás no ver a alguien, un latino allí, quizás pierdan el mercado. Yo creo que si nadie atiende el mercado latino, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. De verdad no sé qué va a pasar. El mundo está pasando por muchos cambios, así yo lo digo. El mundo está pasando por un montón de tiempos difíciles y estamos viéndolo. Y tiempos interesantes también. Lo estamos viendo en los negocios, AEW con esta presencia. Vemos ahora mismo cómo fueron estas Olimpiadas, no tan solo para Puerto Rico, sino pues para, pues, tú sabes, todo el mundo que está viviendo. Pero lo que digo es que ha sido un diálogo espectacular
y que espero que se vuelva a repetir. Luis, de verdad, vamos a tener estos diálogos más frecuentes desde la línea. Búsquenlo en Instagram. El próximo programa puede estar lleno de un montón de otros temas, pero este es el primero de muchos. Luis, ¿con qué mensaje quieres que nuestra audiencia hoy se vaya de este episodio contigo? Plugueala desde la línea, y básicamente déjale saber a todo el mundo que está escuchando que pueden esperar desde la línea y mano, los micrófonos son tuyos. Mano, primero que todo, gracias de verdad. Por el factor tiempo quizás se nos quedaron un par de temas, pero creo que sepan que Luis va a estar allá desde la línea y vamos a hablar de otros temas súper diferentes que tengo ya seteados para hablar allá, así que tienen que estar pendientes de ese podcast. A nosotros busquen cualquier plataforma de podcast aquí donde está escuchando Luis Otero, poner desde la línea podcast, estoy casi seguro que va a aparecer. Seguro. Siempre suscríbete y comparte el podcast. También búscanos en Instagram con desde la línea podcast también allí para que estés al día con las noticias. Mano, ¿con qué mensaje lo puedo dejar? Que no sean injustos con los deportistas. Tienen que ver siempre más allá de lo que está pasando y yo también los he criticado también, claro que sí, porque voy a decir que no. Pero hay que ser un poco más justo con los deportistas a nivel mundial, pero específicamente no con nosotros con los puertorriqueños, porque yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a varios, o sea, no la pasan fácil, tienen que ir a trabajar y también ir a hacer pues sus rutinas y todo eso, la verdad que no es algo fácil. Yo con el mensaje que los dejo es que, mano, ya sea con Luis Otero, con cualquier podcast que usted escuche, déjale el feedback. Tú no sabes qué tan importante es para nosotros. Si supiera, y me voy a abrir aquí y voy a ser sincero, no saben cuántas veces uno quiera quitarse y cuando abres ese Facebook o ese Instagram y dice, coño, síguele metiendo, qué bueno lo que hace, ese es el segundo aire. No tengan miedo, o sea, que queremos que cambiar ese pensar que no sé si el latino en general lo tiene, pero el boricua así, de dejar saber que coño, esto está bueno. Porque el puertorriqueño no sé por qué le cuesta tanto admitir que una cosa está mejor que la otra o aceptar que esto es bueno. De verdad que eso hay que cambiarlo. Comparte el podcast, escríbele tu comentario. Si el podcast no te gusta, déjanos saber por qué, porque quizás a lo mejor era una mentalidad que uno tenía, pues quizás la puede cambiar. O si quizás a lo mejor un tema que quieran que lo toquen y todas esas cosas. Así que de verdad que siempre deja el apoyo, de verdad que sí que es bien importante. Tú no sabes qué tan importante es el apoyo de ustedes para nosotros. No, definitivamente, y las palabras las dijiste tú más claras, no pueden ser. Así que, muy bien ustedes escucharon este episodio, tuvimos al gran Luis Rodríguez desde la línea. Síganos en las redes sociales desde la línea podcast. Síganme a través de @THE de Luis Otero, dialogoconotero.com, más de 29 plataformas alrededor del mundo y nuestras afiliadas. Y agradecidos con todos ustedes. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.